Gracias por escanear el código QR. Tenemos un ejemplo de efecto Doppler cuando la fuente y el objeto no se encuentran en línea recta. Dice: un coche está estacionado a 20 metros hacia el sur de un cruce de trenes. Un tren se está acercando al cruce desde el oeste, dirigiéndose directamente al este a una velocidad de 55 metros sobre segundo. El tren hace sonar un toque corto de su bocina de 289 Hz cuando alcanza un punto a 20 metros al oeste del cruce. La pregunta: ¿qué frecuencia escucha el conductor cuando el sonido de la sirena alcanza el coche? Dice que la velocidad del sonido del aire es 343 metros sobre segundo. Hay una pista, dice: supone que solo el componente de la velocidad del tren que está directamente hacia el coche afecta a la frecuencia escuchada por el conductor. Bueno, ahí tenemos los modelos matemáticos establecidos, el cual aparece en el texto, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué frecuencia escucha el conductor cuando el sonido de la sirena alcanza el coche? Entonces, fíjense que faltando a 20 metros de ese cruce es que hace sonar un toque corto, ¿cierto? Y el coche también se encuentra que a 20 metros de distancia de ese punto de encuentro. Ahora, la velocidad del coche es cero. Este es el modelo matemático, sí, que vamos a utilizar. La velocidad del coche, porque está detenido, ¿cierto? Entonces es cero. Por lo tanto, la frecuencia del observador que está en el coche, ¿cierto? Como esta velocidad es cero, esta expresión se cancelaría. Entonces nos va a quedar entonces que esa frecuencia que escuche el conductor va a ser igual a la frecuencia de la fuente, que multiplica la velocidad del sonido entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente por el coseno de teta de la fuente. Es decir, que va a ser ¿cuál? Este ángulo, miren, este ángulo. Como aquí tenemos un ángulo recto de 90 grados, ¿cierto? Entonces este triángulo es un triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque este lado mide 20 y este mide 20. Entonces no tenemos para qué usar trigonometría. Porque si este lado mide 20 y este mide 20, es porque este ángulo y este son iguales. Y como este mide 90, pues este ángulo debe medir ¿cuánto? 45 grados, ¿cierto? Entonces ya con esto, pues vamos y reemplazamos al modelo 289, que multiplica a 343 entre 343 menos 55, que es la velocidad del tren, ¿cierto? Por el coseno de 45. Es decir, que la frecuencia escuchada por el conductor corresponde a ¿qué? A 326 Hz.